Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Soy y estoy súper emocionado de sumergirme en un tema que sé que ha estado resonando en muchos de ustedes. Hoy vamos a desgranar algo que ha generado mucho debate y especulación. ¿Ali y Esla siguen hablando la verdad de su contacto? Si son nuevos por aquí y les encantan las historias intrigantes, los chismes jugosos y las profundas reflexiones sobre las relaciones, entonces definitivamente querrán pulsar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Estamos construyendo una comunidad increíble aquí y me encantaría que fueran parte de ella. Como les decía, el tema de hoy es un verdadero misterio que rodea a dos figuras que parecen haber cautivado la atención de muchos, Ali y Esla. Sus nombres han estado circulando, se han tejido rumores y, como es natural, todos queremos saber qué está pasando. ¿Siguen en contacto? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de esa conexión que parece persistir? En este vídeo vamos a intentar arrojar luz sobre este enigma, analizando las pistas, considerando las diferentes perspectivas y sobre todo, invitándolos a ustedes a ser parte de esta conversación. Así que pónganse cómodos porque esto se va a poner interesante. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Ali y Esla? Para aquellos que quizás no estén tan al día, podemos decir que son dos personalidades públicas que en su momento compartieron una conexión significativa. Los detalles de su relación, ya sea romántica, de amistad profunda o algo completamente diferente, han sido objeto de mucha especulación. Lo que sí es innegable es que hubo un punto en sus vidas en el que sus caminos se cruzaron de una manera que dejó una huella, y esa huella parece ser lo que hoy nos trae aquí. El título del vídeo, ¿Ali y Esla siguen hablando? La verdad de su contacto plantea una pregunta directa que aborda la incertidumbre que rodea su relación actual. ¿Han logrado mantener una comunicación después de que su conexión pública se desvaneciera o cambiara? Y si es así, ¿qué significa esa comunicación? ¿Es una amistad platónica, un contacto profesional, o tal vez algo más sutil que escapa a la vista del público? Estas son las preguntas que vamos a tratar de responder, o al menos de explorar las posibles respuestas. La clave para entender si Ali y Esla siguen en contacto reside, en gran medida, en la información que emerge de sus entornos, de sus propias declaraciones, y de las sutiles señales que a veces las celebridades dejan tras de sí. A menudo cuando dos personas públicas tienen una historia, el público tiende a estar muy atento a cualquier indicio de que sus vidas aún se cruzan. Esto puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, un me gusta en una publicación de redes sociales, un comentario breve, o incluso un avistamiento público que se filtra a los medios. Cada uno de estos pequeños detalles puede ser interpretado de miles de maneras, y ahí es donde entra la especulación. Analicemos algunas de las posibles razones por las que podrían seguir en contacto. Una de las más obvias es la amistad. Es perfectamente posible que independientemente de si su relación fue romántica o no, hayan desarrollado un vínculo de amistad genuino que ha perdurado. Muchas relaciones, especialmente aquellas que son intensas o que comparten experiencias importantes, pueden transformarse en amistades duraderas. El respeto mutuo, los intereses compartidos, o simplemente el cariño desarrollado durante su tiempo juntos pueden ser suficientes para mantener una conexión. Si este es el caso, su comunicación sería probablemente privada y discreta, enfocada en apoyarse mutuamente en sus respectivas trayectorias. Otra posibilidad es que su contacto sea de naturaleza profesional. Quizás comparten proyectos en el futuro, o están involucrados en las mismas industrias y sus caminos se cruzan por motivos laborales. En el mundo del entretenimiento, las colaboraciones son comunes, y es posible que Ali y Esla, al ser figuras públicas, tengan la necesidad de mantener líneas de comunicación abiertas por razones profesionales. Esto no necesariamente implicaría una relación personal íntima, sino más bien una interacción funcional y estratégica. También debemos considerar la posibilidad de que su contacto sea mucho más sutil, casi imperceptible para el ojo público. Quizás se enteran de las noticias del otro a través de amigos en común, o intercambian mensajes ocasionales en fechas importantes. A veces las relaciones evolucionan a un punto donde la comunicación es menos frecuente pero aún significativa. No se trata de una interacción diaria, sino de un reconocimiento mutuo de la existencia del otro y un deseo de mantener un hilo, por fino que sea. Ahora, la gran pregunta, ¿cuál es la verdad de su contacto? Aquí es donde debemos ser cautelosos. La verdad en estos casos rara vez es blanco o negro.
Egro. A menudo es una mezcla de matices y percepciones. Lo que para una persona puede ser una simple interacción amistosa, para otra puede ser un indicio de algo más. Y lo que el público espera o desea ver, no siempre se alinea con la realidad. Es importante recordar que las figuras públicas tienen derecho a su privacidad. Si Alil y Esla eligen no hacer pública la naturaleza de su relación o su contacto, debemos respetar eso. Sin embargo, eso no nos impide analizar las pistas y especular de manera respetuosa. Las redes sociales, como mencioné antes, juegan un papel crucial en esto. Un like o un comentario estratégico de uno hacia el otro puede ser interpretado como una señal de que todavía hay una conexión. Sin embargo, también es importante considerar el contexto. ¿Eran esos likes o comentarios parte de una estrategia de relaciones públicas? ¿O eran gestos genuinos? A menudo, la línea es borrosa. También hemos visto casos donde exparejas, después de un tiempo, logran establecer una relación de respeto y aprecio mutuo. Quizás lo que vemos hoy son los vestigios de esa transformación. Una relación que pudo haber terminado, pero que evolucionó hacia una amistad más madura y tranquila. Si este fuera el caso, no sería nada inusual o escandaloso, sino más bien un testimonio de la madurez emocional y la capacidad de crecimiento personal. Por otro lado, si existe un contacto más íntimo, es probable que sea algo que ellos mantengan muy privado. En el mundo actual, donde todo es tan expuesto, la decisión de mantener ciertas cosas en reserva es un acto de protección. Y es válido. No podemos obligarlos a compartir detalles íntimos de sus vidas. Una de las cosas más fascinantes de analizar estas situaciones es ver cómo las expectativas del público moldean nuestra percepción. A veces esperamos que las relaciones públicas sigan un guión preestablecido. Si una relación termina, esperamos que termine por completo sin dejar rastro. Pero la vida real es mucho más compleja. Las personas cambian, las relaciones evolucionan, y los vínculos pueden persistir de formas inesperadas. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre Alil y Esla? Basándonos en la información pública, es difícil afirmar con absoluta certeza la naturaleza exacta de su contacto. Lo que sí podemos inferir es que, dado que su tema sigue siendo de interés para muchos, es probable que haya algún tipo de conexión, ya sea activa o latente. La pregunta es si esa conexión es lo suficientemente significativa como para ser descrita como siguen hablando. Si consideramos que un contacto puede ser desde un intercambio de mensajes esporádicos hasta una amistad activa, entonces la respuesta más probable es que sí, de alguna forma, siguen en contacto. La pregunta crucial es la calidad y la frecuencia de ese contacto, y eso, mis amigos, es algo que ellos guardan para sí mismos. Podríamos teorizar que si estuvieran en malos términos, el silencio sería total. Si estuvieran intentando reavivar una relación romántica, quizás habría señales más evidentes, o al menos menos ambigüedad. La discreción que parece rodear su posible contacto sugiere que o bien es una amistad platónica y respetuosa, o es algo que prefieren mantener en un plano muy privado. Pensemos en el viaje que cada uno de ellos ha recorrido. Las experiencias vividas, los éxitos y los desafíos. En ese recorrido, es natural que haya personas que hayan dejado una marca. Y si esa marca es positiva, no es descabellado pensar que se mantenga un hilo conductor. La verdad de su contacto, en última instancia, puede ser algo tan simple como un respeto mutuo que ha perdurado. O quizás algo más profundo que solo ellos conocen. Lo que sí es cierto es que su historia ha generado una curiosidad que va más allá de su relación pasada, y eso es algo digno de mención. Para concluir, hemos explorado las diversas facetas de la pregunta sobre si Alil y Esla siguen en contacto. Hemos considerado la posibilidad de amistad, de motivos profesionales, e incluso de conexiones más sutiles. Hemos llegado a la conclusión de que si bien la certeza absoluta es elusiva, es muy probable que exista algún tipo de conexión, aunque la naturaleza exacta y la intensidad de esa conexión siguen siendo un misterio privado para ellos. La especulación puede ser entretenida, pero también es importante recordar el respeto por su privacidad. Así que, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero que hayan encontrado este vídeo intrigante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que siguen en contacto? ¿Qué tipo de relación imaginan que tienen ahora? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leer sus perspectivas y me fascina ver cómo ustedes interpretan estas situaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir apoyando nuestro canal y el contenido que creamos, les agradecería enormemente si le dieran a me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les podría interesar esta intrigante pregunta. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y cautivador. Gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.